Capítulo 7. Desarrollo de la esperanza de vida. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Galindo Guevara, somos el equipo C. Me tocó exponer el tema de neonato hasta la edad escolar. Eh, este tema en lo particular habla de las etapas de la vida, los cambios anatómicos y psicosociales de tipo de individuos desde neonato hasta adulto mayor. El neonato es del primer día de nacimiento hasta el mes de nacido. Sus signos vitales son su frecuencia cardíaca de 90 a 180 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 30 a 60 respiraciones por minuto, su tensión arterial es de 50 a 70 milímetros de mercurio. En esta edad del neonato, por lo regular ellos, pues su capacidad eh, está progresando, su cabeza tiende a ser el 25% de su masa o cuerpo corporal. El lactante de un mes a un año de edad, sus signos vitales son frecuencia cardíaca de 100 a 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 a 50 respiraciones por minuto y la tensión arterial de 70 a 95 milímetros de mercurio. En esta edad los lactantes empiezan a conocer a sus familiares, empieza a gatear, da sus primeros pasos. El niño pequeño de edad de 1 a 3 años, sus signos vitales son su frecuencia cardíaca de 90 a 150 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto y su tensión arterial de 80 a 100 milímetros de mercurio. El niño pequeño empieza a presentar, a interactuar, empieza a dar sus primeras palabras, empieza a socializar. El niño en edad escolar de 3 a 6 años de edad, sus signos vitales son su frecuencia cardíaca de 80 a 140 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 20 a 25 respiraciones por minuto, su tensión arterial de 80 a 100 milímetros de mercurio en presión siastólica. Empieza a interactuar en esta edad el niño con otros de su misma edad. Y por último tenemos a la edad escolar, que es de los 6 a los 12 años de edad, con sus signos vitales, frecuencia cardíaca de 70 a 120 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria de 15 a 20 respiraciones por minuto y su tensión arterial de 80 a 110 milímetros de mercurio. En esta edad ya empiezan con sus primeros razonamientos y están en la edad de aprendizaje en su entorno social y familiar. Buenas tardes. Bueno, complementando un poco la información que mencionó mi compañero anteriormente, hay algunos otros aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en los lactantes. Por ejemplo, en ellos todavía el cráneo, los huesos del cráneo no están totalmente fusionados, entonces existen entre las uniones de cada hueso eh, unas todavía porciones de cartílago que todavía se sienten un poco blandas, que se llaman fontanelas. Estas fontanelas son la unión o los espacios que hay entre los huesos del cráneo y que se van a ir fusionando conforme el niño va creciendo para formar ya el cráneo como tal en la edad más avanzada. Ok, tenemos una fontanela anterior, una fontanela posterior, una fontanela eh, mastoidea que está por detrás de la oreja y una fontanela esfenoidea o del esfenoides. Esto es importante, ¿por qué? Porque en un pequeño, cuando una fontanela se encuentra deprimida, nos indica que el lactante está deshidratado. Sin embargo, cuando una fontanela se encuentra abultada, nos indica que hay demasiada presión intracraneal dentro de su cabecita. Entonces pueden ser signos
de alguna patología o de alguna, o que nos pueden ser signos o focos de alarma. ¿Ok? Es muy importante tomarlo en cuenta. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en los niños pequeños, más bien en edad preescolar, que son de 3, en edad preescolar, que son de 3 a 6 años, es que además de sus signos vitales, que ya mencionó mi compañera anteriormente, aquí hay una pérdida de la inmunidad pasiva, es algo normal. Esa inmunidad con la que nacemos y que adquirimos cuando durante el primer mes o los primeros meses de vida, cuando estamos lactando directo de la leche materna que nos dan ciertos anticuerpos, se van perdiendo. Aquí es la etapa en donde los niños desarrollan o pueden desarrollar más frecuentemente enfermedades, sobre todo en vías respiratorias, enfermedades infecciosas en vías respiratorias. Y esto es normal por este proceso de maduración por el que pasa su sistema inmunológico. Se pueden manifestar con problemas gastrointestinales o problemas del tracto respiratorio, como mencioné hace unos momentos. Ok, también aquí el crecimiento neuromuscular va un poquito rápido. ¿Por qué? Porque aquí es la etapa donde los niños ya caminan, ya corren, ya brincan, ya empiezan a explorar todo su entorno. Entonces sus músculos y sistema óseo están en constante movimiento y por ende en constante desarrollo. Dentro de los cambios psicosociales es que ya empiezan a reconocer las diferencias de género al observar modelos de conducta. Aquí es muy común que aprendan por un comportamiento observado, es decir, todo lo que ven es lo que repiten, todo lo que escuchan es lo que repiten, porque de esta manera empiezan a aprender. Aquí es cuando los papás empiezan a poner especial atención en cuestiones como por ejemplo la tele o cuestiones que se hablan cuando el niño está presente, porque él empieza a absorber todo ese aprendizaje. Y pues bueno, básicamente son los puntos que, que nos faltó un poquito mencionar y que creo o considero que son importantes. También otro que debemos tomar en cuenta en cuanto a atención prehospitalaria es que la vía aérea de un neonato o de un lactante es muy diferente a la de un adulto. Entonces, cuando se haga manejo de la vía aérea, hay que tomar en cuenta que los pulmones de un bebé son mucho más frágiles, sobre todo si vamos a dar ventilación con un dispositivo asistido como una bolsa, válvula, mascarilla, porque si nosotros damos la ventilación demasiado fuerte, podemos lesionar sus pulmones y la vía aérea como tal. Entonces, también en el manejo es muy, como su tráquea es más flexible, si sobreextendemos o sobreflexionamos, también podemos ocasionar una obstrucción de la vía aérea. Las proporciones todavía de la vía aérea entre los conductos y la lengua y la cavidad oral todavía están desproporcionadas, entonces hay que tomarlo en cuenta. La lesión por un aumento de presión en los pulmones se llama barotrauma, entonces hay que tomarlo en cuenta para evitar este tipo de lesiones. Con la etapa de adolescentes, que va de 12 a 18 años de edad. Aquí los signos vitales ya se empiezan a nivelar a los signos vitales de un adulto. ¿Okay? La presión arterial o presión arterial sistólica va de 90 a 110 milímetros sobre mercurio. La frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Como vemos, ya se encuentran dentro de los rangos de signos vitales de adultos. Dentro de los puntos importantes y cambios físicos que ocurren en esta etapa, pues son el aumento en el crecimiento muscular y óseo. Este inicia en las manos y los pies, inicia con el crecimiento de manos y pies, después pasa a los huesos largos de las extremidades como húmero, fémur, tibia, peroné en el caso de extremidad inferior,
húmero en caso de extremidad superior y los huesos largos del antebrazo. En las niñas, por ejemplo, terminan su crecimiento acelerado a los 16 años. Y los niños, por el contrario, terminan su crecimiento acelerado a los 18 años. Y bueno, por lo regular son los que dan el estirón y son más altos que las niñas. También aquí la masa muscular y la densidad ósea, por ende, al igual que los signos vitales, ya se encuentran más o menos en el rango o en el nivel de adultos. Aquí ocurre en esta etapa de la adolescencia un proceso muy importante que es la maduración del sistema reproductor. Inicia el desarrollo sexual secundario, que bueno, aquí aparece el agrandamiento de los órganos reproductores externos, como los senos en el caso de las niñas. Aparece en ambos sexos, tanto niñas como niños. Aparece el vello en el pubis y el vello axilar. En el caso de las niñas, como mencioné anteriormente, se nota el aumento de senos, aumenta de volumen los muslos, ya que aquí se deposita la mayor cantidad de tejido adiposo o de grasa. Inicia la menstruación. Aquí aparece la menarquia o la menarquia, que es la primera menstruación que aparece durante la adolescencia. A veces es a los 12 años. Suele pasar que incluso puede ser antes de los 12 años. Y bueno, aquí también inicia el desarrollo de óvulos. Cuando inicia la menstruación, ya el aparato reproductor empieza a generar óvulos. En el caso de los niños, pues ya empieza la reproducción, perdón, la producción de espermas. Y bueno, por estos cambios hormonales por los que empieza a pasar nuestro cuerpo cuando somos adolescentes, en algunos casos hay presencia de acné en la piel de los adolescentes. Bueno, entre los cambios psicosociales, aquí es una etapa difícil. Aquí empiezan los cambios de personalidad, de adquirir hábitos. Bueno, más bien aquí empieza como la necesidad de encajar o de definirse a sí mismos. Entonces, aquí esto va de la mano con la necesidad de privacidad y espacio personal, que es un tema muy importante dentro del seno familiar cuando hay adolescentes, porque ya empiezan a buscar su espacio personal. Aquí aumenta la autoconciencia y es un poco difícil en esta etapa pues empezar a crear una identidad, es decir, definirse a sí mismos. Es como la transición entre la adolescencia y la adultez es un poco complicada porque aquí pues no quieren ser tratados, bueno, más bien quieren ser tratados como adultos, pero también quieren que los cuiden como si fueran todavía unos niños. Y pues, sin embargo, debe de ser así, ¿no? Todavía no pasan por completo a la edad adulta, así que hay que seguir pendientes de ellos, sobre todo porque aparece un comportamiento rebelde, que es, aquí es común encontrar a chicos antisociales. Aquí empiezan a enfocarse o a querer crecer demasiado rápido, empiezan a adquirir el tabaquismo. Hay una inclinación o una, eh, no sé, hay un intento por encontrar su propia identidad y dentro de eso pues también se inclinan por descubrir la actividad sexual sin protección. También aquí se pueden encontrar el abuso de drogas. Entonces es una edad en la que los papás en especial deben estar muy pendientes de estos chicos. Aquí también pueden aparecer los trastornos alimenticios. Se sienten a veces un poco presionados por el grupo de personas que los rodean
y en su intento de querer encajar en un grupo social, pues empiezan a enfocarse o a irse por caminos diferentes para empezar a explorar qué es lo que hay afuera. Eh, como mencioné anteriormente, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de drogas, eh, entre todas y otras actividades. Eh, como mencioné también, es la transición de adolescentes a la edad adulta. Entonces también empieza un desarrollo de un código de ética personal que por una parte está guiado por la ética y valores de los padres y por el otro es a través de la influencia de su entorno de adolescentes. Entonces es una mezcla que en ocasiones, si no es bien guiada, hay aquí, por ejemplo, en esta etapa hay un alto riesgo de suicidio y depresión. Aquí es importante dentro de la atención prehospitalaria saber que cuando nosotros queremos entrevistar a un adolescente y queremos que nos dé cierto tipo de información, no siempre cuando esté el familiar nos va a decir toda la verdad. Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que queremos realizar, nosotros vamos a decidir si es frente a los padres o buscamos un espacio más privado en donde él se sienta seguro de poder responder las preguntas que le estamos haciendo. Bueno, eso es en cuanto a la edad de adolescente. De ahí sigue la otra etapa que son adultos jóvenes que van de los 19 años a los 40 y también cursan por cambios físicos. Aquí en promedio los signos vitales pues ya se mantienen como cuando en la adolescencia, que es de 70 latidos por minuto en caso de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se mantiene en 12 a 20 respiraciones por minuto y la tensión arterial igual que el anterior, entre 90 y 140 milímetros de mercurio. Aquí entre los 19 y 25 o poquito pasado los 25 años es cuando el cuerpo trabaja en su máxima eficiencia, es decir, aparece un funcionamiento corporal en nivel óptimo. Aquí se consolidan los hábitos tanto positivos como negativos. Es decir, lo que en la adolescencia estaba experimentando para ver qué le gustaba entre todas las actividades que lo rodeaban, aquí ya se van consolidando los hábitos. Tabaquismo, alimentación buena o mala, ejercicio, hábitos deportivos, todos ese tipo de detalles, aquí es cuando se van consolidando. Después, bueno, durante esta etapa, pues que continúa la edad adulta temprana, también pueden aparecer más adelante, sobre todo después de los 30-35 años, algunos cambios en donde nuestro sistema, nuestro metabolismo, nuestro organismo empieza a ir en declive. Entonces empiezan a aparecer desgastes articulares, cambios en tejidos, en músculos y bueno, aquí el metabolismo, como mencioné, se vuelve más lento, hay una disminución de la capacidad de comer sin engordar, aquí ya hay que cuidarse más, aumenta el tejido graso que nos da como resultado un aumento de peso y la fuerza muscular y los reflejos también empiezan a disminuir. En esta etapa es cuando dentro de los cambios psicosociales se puede definir en 3 palabras: trabajo, familia y estrés. Aquí hay un esfuerzo por crear un lugar para ellos, es decir, establecerse, lo que muchas veces conlleva a dos puntos importantes, que es el matrimonio y la familia. Aquí aparece, se puede decir que dentro de todas las etapas del humano, un periodo más estable de vida. ¿Ok? Aquí pues empiezan a buscar un lugar para estar cómodos y seguros y dentro de ello, como mencioné anteriormente, pues por lo regular son 2 puntos: la familia
y el matrimonio, que es como que la estabilidad que naturalmente se va buscando conforme vamos creciendo. Después de los adultos o de la edad adulta joven, sigue la edad adulta mediana, que es de los 41 años a los 60 años. Aquí los signos vitales siguen como desde la adolescencia. No hay ningún cambio, ya se establecen, todavía se mantienen. Y bueno, aquí dentro de los cambios físicos, pues aquí empieza una vulnerabilidad por la pérdida de la visión y audición. Empiezan a disminuir estos dos sentidos, dependiendo también los hábitos y el entorno en el que se desarrollen. Eh, en cuanto a la salud cardiovascular, empieza a haber problemas, empieza a disminuir la eficiencia del corazón. También en cuanto a las mujeres aparece la menopausia, que va de los 40 a los 50 años, que son otros cambios hormonales por los que las mujeres empiezan a pasar, porque entonces la menstruación, la regla se empieza a retirar, entonces el cuerpo empieza a cambiar nuevamente, el sistema endocrino empieza otra vez a realizar ciertos cambios. Aparecen algunas otras complicaciones como la diabetes y la hipertensión arterial. Esto se puede ir corrigiendo dentro de esa misma etapa con el ejercicio. Sin embargo, no siempre lo hacemos, no siempre lo vemos. Es algo que se recomienda y que hemos visto muchos beneficios. Entonces, hay un aumento de colesterol y en esta etapa la principal causa de muerte es el cáncer. Entonces, pues bueno, aquí en esta etapa se les, se les hace la recomendación, se les hace mucho hincapié por mejorar su alimentación y por hacer más actividad física para que el riesgo de padecer ciertos tipos de enfermedades, como los que mencioné anteriormente, vaya disminuyendo. En cuanto a los cambios psicosociales, aquí es donde ya los, los, los adultos se empiezan a preparar para ya su jubilación, para un retiro. Entonces, aquí es cuando enfocan más a sus actividades hacia sus objetivos de vida, perdón, y hay un reajuste de vida. ¿Por qué? Porque aquí los hijos que vivían en casa ya no están, ya empiezan a hacer su vida y aparece un síndrome que se llama síndrome del nido vacío. Es decir, ya empiezan a modificar toda su vida porque ya quienes estaban acompañándolos durante todos estos años, es decir, los hijos ya empiezan a salir a hacer su vida, a casarse, a estudiar. Entonces, bueno, empiezan a hacer un reajuste de su vida. Como mencioné, se empiezan a preparar para su jubilación, entonces los problemas financieros empiezan a aparecer. Es más, hay una mayor aprensión hacia la economía, porque además de que se empiezan a preparar para ya su retiro, también tienen que sobrellevar y seguir manejando las demandas financieras que todavía tienen. Es decir, todavía no se retiran, todavía tienen que lidiar con cierto tipo de cuestiones financieras y también tienen que enfocarse en como el ahorro para su jubilación. Bueno, continuamos con la etapa de adultos mayores, que va de los 61 años en adelante. Y pues bueno, aquí como lo mencioné en la etapa anterior, desde la etapa anterior ya nuestro sistema empieza a venir en un declive, se empieza a volver nuestro metabolismo más lento y hay ciertos sistemas que empiezan a funcionar de manera más lenta también. Aquí nos menciona que, bueno, ahora la esperanza de vida, antes era de 47 años, ahora es de 78 años y la esperanza de vida máxima es de 120 años.
Aquí el cáncer es la principal causa de muerte en las edades de 61 a 64 años y de 65 años en adelante la principal causa de muerte son enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Aquí los signos los signos vitales dependen mucho de la salud general del paciente, de las condiciones médicas en las que se encuentra y del uso de medicamentos. Entre más medicamentos un paciente esté utilizando, pues podemos encontrar más alteraciones en los signos vitales. Igual también dependiendo, esto va muy de la mano de las condiciones médicas en las que se encuentre. Por lo regular, los adultos mayores hoy en día tratan de mantenerse muy activos. Entonces, es por eso que podemos encontrar pacientes mayores de 65, 75 años muy activos que no tienen alteraciones en su salud general y pues por ende sus signos vitales están en óptimas condiciones. Sin embargo, no aplica para todas las personas. En cuanto al sistema cardiovascular, bueno, aquí la función cardíaca pues empieza a disminuir, así como la función de los sistemas que conforman nuestro cuerpo. eh, y empiezan a aparecer cambios anatómicos y fisiológicos dentro del sistema cardiovascular y uno muy importante o muy en especial con el que nos vamos a encontrar es la aterosclerosis, que es el trastorno que afecta y los vasos, en especial los vasos coronarios, pero puede ser cualquier vaso sanguíneo, vasos coronarios, aorta, vasos sanguíneos grandes, en el cual se van acumulando en las paredes de los vasos eh, lípidos, proteínas, se acumulan y se van haciendo plaquitas que pueden conducir más adelante a un bloqueo parcial o completo del flujo sanguíneo. ¿Ok? Hay una disminución de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco por ende, y hay una incapacidad para elevar el gasto cardíaco para que este coincida con las exigencias de nuestro cuerpo. Esto se traduce a que pues el corazón es menos capaz de responder al ejercicio o alguna enfermedad. También el sistema vascular se vuelve más rígido y bueno, pues la presión arterial diastólica aumenta con la edad. También el envejecimiento afecta a las células sanguíneas que se originan dentro de la médula ósea. Es decir, hay una disminución de la cantidad de médula ósea que se genera y que se va sustituyendo por tejido graso. Esto nos da como resultado una incapacidad de los huesos para poder fabricar más células sanguíneas. Recordemos que dentro de los huesos hay un proceso que se llama hematopoiesis, que es donde se generan las células sanguíneas nuevas. Cuando empezamos a envejecer, este sistema empieza a fallar porque la médula ósea se empieza a sustituir por tejido adiposo. En cuanto al sistema respiratorio, bueno, pues a medida que el paciente o que nosotros, que en algún momento vamos a envejecer, las estructuras que protegen la vía aérea superior pues tienden a disminuir en función. Por ejemplo, los reflejos de tos y náuseas disminuyen, al igual que pues, la capacidad para eliminar secreciones. Esto es en cuanto a vía aérea. También los músculos lisos de las vías respiratorias inferiores se empiezan a debilitar pues con la edad y bueno, una inhalación fuerte en este caso puede hacer que las paredes de las vías respiratorias se colapsen hacia adentro y provoquen ciertos ruidos en los campos pulmonares porque se mueve menos aire que entra y sale dentro en los pulmones. Bueno, a los 75 años la capacidad vital puede representar solo el 50% de la capacidad vital de un adulto joven. Entonces, pues hay una pérdida de masa muscular respiratoria y pues aumenta la rigidez de la caja torácica y disminuye por ende
el área de superficie disponible para el intercambio de aire o el intercambio gaseoso. Fisiológicamente la capacidad vital también disminuye y pues por ende el volumen residual. Bueno, eso es en cuanto al sistema respiratorio. Entonces, recordemos, en una persona adulta después de los 65 años, la caja torácica se empieza a volver más rígida. En cuanto al sistema endocrino, también empieza a disminuir su función. Hay empieza a disminuir la producción de insulina y pues disminuye el metabolismo. Aquí pues la actividad física empieza a disminuir también, sin embargo la alimentación no, comen de manera normal. Esto nos lleva a un aumento de peso. Y pues este aumento de peso necesita más insulina, sin embargo, más insulina para poder controlar el metabolismo del cuerpo y el nivel de glucosa en sangre. Sin embargo, pues este sistema ya no empieza a tener la capacidad para poder metabolizar todos los azúcares que entran en nuestro cuerpo. Aquí pues cuando aparecen las enfermedades como la diabetes, la elevación de colesterol, de triglicéridos, porque ya no hay nada que metabolice todos estos alimentos. En cuanto al sistema digestivo, pues hay una disminución igual de saliva, lo que nos puede reducir la capacidad del cuerpo para procesar los alimentos que consumimos, sobre todo los carbohidratos complejos. Entonces, también la pérdida de dientes afecta la capacidad para masticar y la capacidad de los intestinos para poder contraerse y mover los alimentos también disminuye. Es por eso que muchas veces en los pacientes adultos mayores encontramos problemas digestivos, como se pueden sentir congestionados o estreñidos, como regularmente se refiere, porque la capacidad de movimiento de peristalsis, que es el movimiento de los intestinos, empieza a disminuir. Entonces, todo el sistema digestivo se empieza a volver más lento. El sistema renal también empieza a disminuir y esto nos da como resultado una disminución significativa para eliminar los desechos del cuerpo. Hay una menor capacidad también para conservar los líquidos cuando es necesario. Y bueno, en el sistema nervioso, el peso del cerebro empieza a disminuir, se reduce del 10 al 20% a los 80 años y las redes neuronales y sensoriales se vuelven más lentas y menos receptivas. También la velocidad metabólica en el cerebro más viejo no cambia y el consumo de oxígeno permanece constante durante toda la vida. En general, tiene menos células cerebrales. Las conexiones entre las neuronas continúan. Esto no se detiene, solo disminuye el peso del cerebro, pero las interconexiones cerebrales no desaparecen. Entonces, bueno, una pérdida de neuronas nos puede dar cambios en los patrones del sueño, así como cuando somos pequeños que empezamos a adquirir patrones del sueño. Aquí también se ve modificado por esta pérdida de masa cerebral que nos lleva a una pérdida de neuronas, nos hace modificar los patrones del sueño. Podemos notar que en los adultos mayores hay 2 ciclos de sueño, una siesta de unas horas y aparte su hora de dormir de manera normal. En los adultos mayores, la contracción o atrofia relacionada con la edad crea un vacío entre el cerebro, lo cual
entre el cerebro y la capa meningea, que es la que cubre el cerebro, la última capa, se crea un espacio. Entonces, cuando hay un trauma y se mueve el cerebro dentro de este espacio, se pueden desgarrar venas y se pueden crear algunos sangrados dentro de esta cavidad, dentro de este espacio. Y bueno, a veces pueden pasar desapercibidos, pero no es algo que sea menos grave, hay que poner especial atención en eso. En cuanto al sistema nervioso periférico, bueno, pues disminuye la capacidad del cuerpo en cuanto al sentido sinestésico, es decir, saber dónde está el cuerpo en el espacio. Los reflejos se vuelven más lentos y puede esta disminución de reflejos y de sentido de orientación de su cuerpo en el espacio es lo que conlleva a caídas, traumas por caídas, que son muy comunes en estos pacientes. Y pues bueno, también hay una pérdida del equilibrio que también nos conlleva a este tipo de incidentes o de accidentes. También hay una pérdida de sensibilidad y de gusto. Hay una pérdida del sentido del gusto. Por eso que a veces los pacientes mayores indican que la comida es desabrida, o no sé, a lo mejor que algo que es muy caliente para nosotros, para ellos ya no, porque empieza a perder esta sensibilidad. Y bueno, en cuanto a los cambios sensoriales, pues empieza a disminuir la efectividad de los sentidos de la vista y del oído. Es posible que muchos adultos necesiten anteojos o algún tipo de audífonos, sin embargo, no siempre es así. No siempre demos por hecho que un paciente mayor no oye bien y no escucha bien. Sí hay una disminución, sí puede haber una disminución de estos sentidos, sin embargo, a veces no es total. Entonces hay que aprender a manejar este tipo de situaciones. En cuanto a los cambios psicosociales, pues hasta 5 años antes de la muerte, la mayoría de los adultos en etapa avanzada pues todavía retienen un funcionamiento cerebral alto. Sin embargo, pues en los 5 años anteriores a la muerte, la función mental también puede disminuir. En particular, los adultos mayores pueden estar constantemente preocupados por el aumento de las decisiones que vayan a tomar, como pagar algunas deudas, hacer sus compras, detalles así. En especial se preocupan mucho por este tipo de detalles. Hay muchas familias que sí protegen todavía a sus adultos mayores, sin embargo, hay muchos adultos que ya están separados de su seno familiar y ya las familias asumen menos la responsabilidad de ellos. Y pues bueno, uno de los problemas más importantes que se asume en esta etapa pues es la mortalidad. Como resultado de todo esto, los adultos mayores se enfrentan al reto del aislamiento y la depresión, porque llega un momento en el que pueden ser muy activos, sin embargo llegan a sentirse ya no útiles para ciertas cosas. Entonces hay que tenerles especial paciencia y cuidado, en medida de lo posible hacerlos sentir activos y que todavía pueden hacer actividades que nos pueden beneficiar para evitar este tipo de sentimientos de aislamiento y depresión. Y pues bueno, eso es todo de la edad adulta. Y algo importante que podría mencionar es que, como vimos, cuando nacemos necesitamos de alguien que todavía haga las cosas por nosotros en lo que vamos desarrollándonos, y cuando terminamos nuestra vida es
es algo muy parecido. Terminamos a veces dependiendo de alguna otra persona siendo activos, pero hay muchas actividades que ya no podemos desarrollar y necesitamos el cuidado de nuestros familiares. Entonces es importante saber reconocer todos los cambios que ocurren en cada etapa de la vida para poder manejar cada situación que se nos presente en un servicio de urgencia. Y pues bueno, eso es todo.